Bienvenidos, tenemos el gusto de reiniciar una temporada de Los 400 Golpes, esta vez desde el Laboratorio 45 que está en la Universidad Privada Boliviana, en el campus Julio León Prado. Nuevamente me encuentro con Santiago y con Luis Brun, con Santiago Espinosa y Luis Brun para retomar este proyecto. Tercera temporada le podríamos decir, pero en realidad hacemos temporadas cada 5 años, así que esto es casi como un mundial. La última vez que emitimos un programa de estos era hace 4 años y estamos felices, sobre todo porque las 2 anteriores veces que realizamos este programa era en momentos de crisis, y ahora que estamos en una nueva crisis hay que volver a hablar sobre cosas que nos interesan y cosas que nos distraen de la oscura y profunda realidad. Así que nos vamos a juntar nuevamente para hablar sobre cine hasta que el esfuerzo aguante. Y bienvenidos a Los 400 Golpes. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre una serie de Netflix que ya se estrenó hace bastante tiempo y creo que en realidad todo el furor que causó ya está pasando, y es mejor hablar cuando pasan los furores que en medio de la emoción, que es El Eternauta. Santi, qué gusto volver a encontrarnos y volver a hablar, y espero que nuestras temporadas sean cada vez más largas y más propias de estos tiempos. Sí, bueno, hola Andrés, bueno, hola también a Lucho y a todos, a los pocos o muchos que os vayan a ver. Evidentemente cada fin de mundo nos reencontramos. La anterior vez me imagino que era por la pandemia, ¿no? O sea, teníamos demasiado tiempo en nuestras casas y encerrados, y de alguna manera fue una suerte de escape, ¿no? Lástima que se haya acabado la pandemia, no necesariamente, pero sí el programa, la temporada. Pero sí, tenemos temporadas medio raras, así como peor, como esta serie Fargo que saca cada 5 o 6 años, o incluso como las temporadas de, hace rato estábamos hablando justo de Twin Peaks, de David Lynch. Sí, a ver cuánto duramos, hasta que se acabe este país o el mundo, o hasta la próxima crisis. Si dejamos de aparecer va a ser una buena señal, ¿verdad? Va a querer decir que os hemos salvado. y justamente en este ambiente, o en este momento en el que nos da la sensación de que todo se está acabando, que va a haber una transformación importante y todos sentimos la crisis sobre los talones, justamente queríamos hablar de esta serie que gira en torno a una invasión extraterrestre, pero que está vinculada con un escenario apocalíptico que es El Eternauta. Ya te puedes haber imaginado, Santi, que cuando anunció Netflix que iban a hacer El Eternauta y además le iba a protagonizar Ricardo Darín, un fan del cómic como yo, no estaba del todo feliz y esperanzado. Creo que tú la has visto con más esperanza, más optimista. Sí, con curiosidad. Es cierto, evidentemente yo supongo que Darín no era la mejor carta de presentación para interesar a alguien como vos, quizá al resto de Latinoamérica, ¿sí? Al resto del mundo hispanohablante. Pero me has hecho recuerdo que además es una serie que estaba muy esperada porque había un montón de rumores alrededor de su realización. De hecho, en algún momento, debes acordar, se hablaba hasta de que la Lucrecia Martel podía dirigirla, ¿no? Lo cual hubiera sido una locura. Probablemente no hubiera salido por Netflix. Lo que hubiera hecho la Lucrecia Martel no creo que sea muy acomodado a los estándares de Netflix. O sí, quizás, no creo, pero digamos, se ha tardado, es cierto, porque desde hace años ya había como la confirmación de que Darín iba a ser el protagonista, pese a que, y tú conoces bien el cómic, la diferencia de edad hacía dudar de que fuera la mejor elección. Pero claro, se entiende esto, que necesitaba un rostro muy familiar y muy popular para el mercado hispanohablante, e incluso para el mercado no hispanohablante, pero que puede ver series en español subtituladas, digamos, o dobladas no sé, espero que hayan doblado español o argentinos, no sé la verdad. Pero claro, había expectativa, ¿no? O sea, porque más fue con una producción que tuvo hartos vaivenes, ¿no? Que cambió de director, precisamente al final le hizo Bruno Estañaro, que es un director también que nació con el nuevo cine argentino, porque se perdió haciendo televisión precisamente, y que ha vuelto, digamos, en forma, si se quiere, con una nueva serie de televisión. Yo la he visto, sí, no esperanzado, pero sí, digamos, relativamente optimista, y hay cosas que me gustan, no necesariamente el papel del Darín, que creo que más bien dentro de todo está más discreto que en otras
que en otras producciones, ¿no? O sea, no se roba, digamos, porque para mí es un problema, tal vez robarse el protagonismo de una serie que dentro de todo, o de una historia que dentro de todo también es coral, puede ser dañino para una producción. Y yo creo que en este caso no. De hecho, hay secundarios que me parecen que son más, que le compiten o por lo menos tienen tanto interés o más que el de él. Pero bueno, hay otras cosas, no sé hasta qué punto vamos a poder revelar lo que pasa, que a estas alturas creo que es una suerte de pecado en el mundo de Internet, ¿no? Sí. No, yo creo que la elección del director ha sido algo que a mí me ha hecho cambiar un poco de lo que podía hacer. Como bien dices, Stañaro es una figura, digamos, muy importante de lo que se conoce como el nuevo cine argentino. Y quizás su peli emblemática, Pizza Birra Faso, es como... Pucha, una de las pelis que realmente siempre se ponen como ejemplo, quizás Martín H., Mundo Grúa y alguna otra más, como realmente las insignias más brillantes de esa nueva generación de directores y que además vienen del cine independiente. Entonces sí guardaba la esperanza de que sea una peli que no siempre te recuerde a ese lenguaje audiovisual que siempre tiene Netflix, que es como muy estandarizado. Y creo que hasta cierto punto lo hace. Hasta cierto punto sí tiene los vicios muy Netflix, pero Stañaro es un director solvente. Y tiene otra gran serie, ¿no? Que es Ocupas, que es esa serie en la que el Rodrigo de la Serna brilló, digamos, ¿no? Antes de ser el Che. Antes de ser el primo. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Antes de ser como famoso globalmente y ser... ¿cómo se llama en La Casa de Papel? Palermo, en La Casa de Papel. Sí. Hacía Ocupa disfuncional con un grupo de amigos disfuncionales. La serie a mí me gusta harto y que también estaba en Netflix, ¿no? Sí. Creo que sigue. Yo creo que de hecho ha sido también una suerte de gancho que ha permitido como cazar al director, ¿no? Porque evidentemente Bruno Stañaro está un poco fuera del foco digamos, del panorama audiovisual mainstream, digamos, ¿no? Ocupas fue una serie exitosa en su momento en Argentina, pero digamos no había salido tanto de Argentina, digamos, y Netflix le ha dado como una segunda vida fuera de Argentina, que además habla de un momento clave en la historia argentina contemporánea, ¿no? de los 2000 y para mí igual fue una noticia, digamos, dentro de todo como alentadora, que la dirija alguien que no esté tan metido en los, digamos, no era Campanella, digamos, ¿verdad? Porque una elección medio previsible es poner a Campanella a ser el Eternauta, digamos, y ahí sí, y con Darín más o menos que ya sabíamos que podía pasar. Entonces poner a un director un poco más independiente, menos estrella, digamos, pero más autoral, así yo creo. Dentro de todo, como dices, tiene sus, yo creo, concesiones comerciales que de todas maneras no creo que afecten el resultado final. Yo creo que es una serie que se deja ver. Hay la promesa de una nueva temporada, porque quedaba como partida de alguna manera. Y desde ya comercialmente está funcionando una maravilla, ¿no? Incluso fuera de Latinoamérica. Sí, gente de distintos rubros la ha apreciado un montón. A mí una cosa que me ha parecido notable, bueno, otro director que a mí me hubiese conflictuado que la dirigiera justamente el codirector de Pizza Birra Faso, que es el Israel Adrián Caetano. Que de ser un director como muy visceral, se ha convertido también en un director muy para Netflix, y no sé si hubiese ido bien con la historia. De hecho hace más tele que cine ahora. Sí, ahora sí. Igual es un director como talentoso y tiene como que mucho interés en algunas cosas de las que hace, pero evidentemente me temía que el proyecto podría no ajustarse con el tenor. No sé, como... Sentiría como poner a Gori Patiño a adaptar, no sé, Juan de la Rosa, digamos, ¿no? O sea, no son muy compatibles. Más allá de que nos guste o no nos guste su estilo, digamos, ¿no? Y lo mismo me pasaba con Caetano. No creo que hubiese podido funcionar tan bien en esa...
Y ahí justamente quiero entrar un poco al cómic famoso, ya pucha, miles de artículos en internet han hablado de la historia, de Oesterheld, de Solano López y de los implicados, sobre todo la de Oesterheld, que es muy trágica. Pero es un cómic que, digamos, una de las cosas cautivantes es que si bien tiene un claro protagonista que es Juan Salvo, siempre se plantea esta idea del personaje colectivo y del héroe colectivo. Y claro, la elección de Darín te hace decir, no, o sea, ¿quién es el lead man por excelencia, el protagonista argentino por excelencia? Evidentemente es Darín. Entonces poner a Darín a ser a un personaje que tiene que mimetizarse y en el que nos tenemos que ver todos, yo no sé, ¿tú en el espejo te ves como Ricardo Darín? No, tal vez como no. Como el chino Darín. Como el chino Darín. No, evidentemente, o sea, yo quisiera que Darín sea mi amigo, pues no debería como él, no creo que podría ser como él, tampoco aguantaría ser como él seguramente. Aunque alguna vez leí un par de perfiles que un poco desmitifica, aunque no del todo, esa idea del bonachón súper correcto que suele encarnar en el cine, ¿no? Bueno, y siempre digamos con una lengua, digamos, como ágil mentalmente, claro. Que siempre tiene como... Sí, no lo sé. Yo creo que Darín es un poco como el Tom Hanks porteño, digamos, ¿no? Es como... es el mismo papel que va haciendo durante años y todo el mundo lo ve ahí. Y digamos, ahora sería Forrest. Sí, exacto. Pero a lo que voy es que ese era, digamos, un rostro tan reconocible que cargue demasiado. Y creo que el hecho mismo de que el personaje durante casi todo el cómic tenga una escafandra hace que cualquiera pueda verse reflejado ahí, un poco como el subcomandante Marcos, ¿no? Sí, o sea, sí. Enmascararte para que te puedas ver en cualquiera. Y eso era lo que más me temía de esa adaptación. Y la otra cosa que me temía es que, por lo que yo recuerdo del cómic, es muy de época, ¿no? Muy de los 40, y ahí decía, ¿cómo vamos a manejar el tema tecnológico en una sociedad hiperconectada, digamos, como la contemporánea? Y creo que lo resuelven bien. Sí. En la serie eso se resuelve bastante bien, y eso funciona bastante bien, y me parece interesante cómo lo resuelven. Pero en general es una serie muy divertida, y yo estoy seguro, y ahí quizás era algo que quería comentar, que a ti te debió encantar la banda sonora. Sí, algún rato iba a hablar. Sí, evidentemente, ¿no? O sea, eso es es un golpe de efecto, digamos, bien exitoso, yo creo, ¿no? Que es de las cosas de las que más se ha hablado, incluso a ratos más que del propio Darín, es de la banda sonora, ¿no? Que tiene esa, digamos, esta cosa nostalgiosa también. De hecho, toda la serie tiene esta evocación y esta reivindicación de lo viejo, ¿no? De lo viejo también sirve, lo viejo, como lo viejo sirve, ya no me acuerdo exactamente la frase esta que la dice el amigo, ¿no? De Sala, el que es el actor uruguayo, ¿no? El Favalli, ¿no? Entonces tiene toda esta reivindicación de lo clásico, ¿no? De lo vintage también, y claro, en este caso es el rock argentino, digamos, rock blues argentino de los 60, 70, ¿no? Manal, Pescado Rabioso, incluso bandas que no están tan en el radar por lo menos del público más familiarizado con el rock argentino, como el Reloj, así cosas interesantes, incluso bandas no tan populares como Billy Bond y La Pesada. Sí, aunque también tiene unos dejos así de folclore que no desentonan, ¿no? Hay un par de intervenciones, por un lado de la Mercedes Sosa, también de Gardel, y tiene una cosa súper contemporánea casi al principio de la serie, que es igual ya más indie, que es El Mató, ¿no? Del magnetizado, digamos, ¿no? Que El Mató comenzó a sonar fuerte con Ocupas, ¿no? Era la banda sonora de Ocupas, la otra serie del director. Entonces, es también ecléctica, o sea, tampoco es como una especie de o regalo exactamente para los melómanos de los 60, ¿no? Pero sí, se entiende también la medida en que los protagonistas, en este caso, son con adultos mayores. Claro, entonces más o menos entiendes que tienen esos gustos también musicales de esa época, ¿no? Sería raro que les hagas escuchar solo El Mató, qué sé yo, a viejitos como el Darí o el César Troncoso, que evidentemente hacen de viejitos, ¿no? O sea, en un sentido amplio y nada irrespetuoso, digamos, ¿no? En la serie. A mí me gusta la banda sonora. Pero bueno, yo creo que
Y esta idea de lo colectivo, además, hay una cosa que a mí me gusta también, y seguramente es algo que ha pegado mucho en el público también local, es la idea de que el protagonista también es la ciudad, ¿no? Eso me gusta a mí, porque evidentemente te muestra para empezar una ciudad como caótica, bien de fin de época, ¿no? Que está como golpeada por los cortes de luz, ¿no? Y de repente se ve todo cambiado, porque sí, no creo que nadie le vayamos a arruinar diciendo que empieza a nevar, digamos, en Buenos Aires, lo cual es una cosa aparentemente imposible, o era imposible seguramente, porque yo creo que ahora ya no lo es tanto, ¿no? Probablemente. Sí, curiosamente el cómic resulta ser bien contemporáneo ahora, digamos, ¿no? La historia de Thanos es cómic, no sé qué decirle. Novela gráfica, Sí, para ponernos sí. como muy... Pero evidentemente sí, claro, se pone muy contemporáneo porque, digamos, o sea, una nieve en estos tiempos sería como muy típica de película apocalíptica relativa al cambio climático o alguna cosa así. Y eso funciona súper bien, es interesante. Sí, la ciudad es un protagonista que en el cómic quizás no tanto, digamos, ¿no? Porque obviamente las viñetas en blanco y negro, bueno, podrían ser calles muy genéricas, digamos. A ver, por lo menos yo cuando he leído el cómic, y lo he leído un par de veces, porque tú sabes que amo es el arte gráfico, pucha, no recuerdo que el Buenos Aires ha estado tan presente. Sí, por supuesto, digamos, ver el estadio, Claro, ¿no? O sea, el estadio. o ver el obelisco, cosas así como muy icónicas de Buenos Aires, pero digamos la calle misma, digamos, no es como leer Fervor de Buenos Aires, de Borges, digamos, ¿no? Por supuesto. Y claro, hay algunas personas, y eso no siempre pasa, siempre nos pasa con las adaptaciones. O sea, yo te decía, cuando vimos la serie hace varias semanas, que Favali, pucha, yo lo recordaba como una suerte de MacGyver mezclado, digamos, si MacGyver hubiese sido interpretado por Tom Selleck, digamos, ¿no? O sea, como muy ochentoso, pero me parecía como un galán que lo podía resolver todo, digamos, ¿no? Y de bigote. Y en la serie es, digamos, como un hombre, sí, muy habilidoso con las manos, pero bien nerviosito, digamos, Sí, ¿no? O sea, como bien... irritable, ¿no? Además, Está a irritable. punto de pelearse con todos. Sí. Sí, como un tipo en crisis de mediana edad, sí. digamos, ¿no? ¿Qué es el César Troncoso? Y tú Sí. justamente entiendo que en algún momento habías señalado que la conexión de César Troncoso con el cine boliviano, ¿no? Sí, yo igual cuando la vi decía, este tipo me parece conocido, o sea, me parece conocido, dice, no, ni siquiera de alguna serie argentina, sino de algo más familiar. Y evidentemente, claro que es un dato para ociosos del cine boliviano seguramente, que es que César Troncoso hace no mucho, unos 3 años debe ser, ¿no? Actúa en la película boliviana, ¿no? la más reciente de Martín Bulog, El Visitante, ¿no? Es básicamente el némesis del protagonista, ¿no? Hace de un pastor cristiano, ¿no? Que es el suegro, ¿no? Del protagonista. Y es un gran actor. Yo ahí, y de ahí en realidad he hecho las conexiones a otras películas uruguayas como El Baño del Papa, en las que actuaba, pero en ninguna se me había hecho tan presente, o sea, tan protagónico como en El Visitante, ¿no? Obviamente tiene que ver con una película boliviana, es una película que me gusta mucho además, y verlo ahí me ha sido un factor más para engancharme, o sea, y para incluso seguirle más la pista a él que al propio Darín, ¿no? Me gusta el personaje. No tanto, o sea, no su evolución, obviamente, no simpatizo con él necesariamente, pero me gusta el personaje, ¿no? Y el actor, ¿no? Que creo que se acomoda, digamos, un poco también al argentino, este porteño, digamos, que parece un buen tipo, pero llegado al momento también es un tipo irascible, intolerante, que incluso como... Porque hay unos personajes que ya, tú los debes notar bien, que son, por lo que yo he leído, ya son licencias de esta adaptación, ¿no? Como esta migrante venezolana, ¿no? O sea Sí, la migrante venezolana no aparece en el cómic. Bueno, no había migrantes venezolanos en ese... Se migraba a Venezuela en realidad, ¿no? Los exiliados iban a Venezuela. Claro, y mucho menos haciendo delivery de comida. Sí. Y claro, Pablo, el niño de ascendencia asiática, tampoco es un niño de ascendencia asiática en el cómic, en la historieta. Sí, pero dentro de todo yo no me he sentido tan traicionado y eso me reconforta, a pesar de que creo que Darín mantiene un poco la cosa de ser. Yo soy el protagónico, soy el héroe, pero no funciona tan mal. Y sí me ha divertido mucho en general como han repensado algunas cosas. Sí me han extrañado otras, igual para no hacer grandes spoilers.
como las grandes amenazas de esta primera temporada les cambian el nombre, en el cómic tenían otro, en la historieta tenían otro nombre y aquí les dicen un nombre un poco más genérico. Entiendo que es también porque esos nombres eran como no ridículos en los años 40 y ya podrían sonar ridículos, pero igual creo que me hubiese gustado también un poquito más de sentido del humor. Sé que es una serie que tenía que demostrar que en la América Latina se puede hacer una serie apocalíptica de ciencia ficción con alto despliegue de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí me hubiese gustado como que se tomen un poco más ligeros, pero también es difícil, ¿no? Por todo el peso que puede cargar un proyecto como este. Sí, es cierto que sí es como oscura y pesada a ratos, y a ratos puede ser hasta difícil de lidiar con esa pesadez que tiene, ¿no? Porque obviamente también está hablando de un fin de época y de un momento de crisis, y también de cierta... como de la llegada de una mentalidad básicamente conservadora. Y eso es algo que a mí me parece interesante porque a ratos se hace como insoportable, no porque la serie lo haya planteado así, sino porque también resulta demasiado verdadero. Hay una cosa que a mí me parece bien interesante, que está seguramente también en la novela gráfica, que es esta mirada bien crítica al militarismo, ¿no? Que a mí me parece interesante ponerlo en un producto, digamos, mainstream de Netflix, o sea, es una mirada crítica hacia el militarismo, cuando todas las narrativas como dominantes sobre lo militar siempre te suelen como ponerlos como los héroes, digamos. Aquí te plantea por lo menos el conflicto de saber de qué lado están los militares, que finalmente es la fuerza que está llamada al orden. Lo que pasa es que yo, de alguna manera también, y es algo que nos pasa inevitablemente cuando vemos unas películas o series de así, es que empezamos a conectar con las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Y toda esa romantización de lo militar a mí me parece bien propio de este tiempo, ¿no? Y ahí por lo menos hay una mirada que por lo menos problematiza el tema, ¿no? Hasta qué punto la militarización, el orden, ¿no? Este discurso tan de moda que está ahora, el del orden es la única garantía de salvar y pacificar o imponer la convivencia social, ¿no? Claro, o sea, y evidentemente nunca hay que olvidarse que los militares siempre están del lado del poder y el poder siempre quiere de su lado a los militares. Claro. Hace poco hemos visto el desfile de Trump, vemos la relación que ahora tiene Milei con los militares y vemos el llamado de nuestros padres a querer militarizarlo todo, ¿no? Y por tanto ser críticos frente al uso de la fuerza y el uso desmedido de la fuerza creo que es cuando menos lo mínimo que podemos hacer ahora desde el arte y desde el espacio de creación en general, digamos, ¿no? Sí, creo que eso es súper interesante. Igual eso es algo que siempre me entusiasma de la ciencia ficción y que la ciencia ficción siempre debería tener un comentario social, un comentario político y debería problematizar evidentemente el estado en el que estamos pensando en nuestro futuro. Y eso me parece igual interesante. Y me parece interesante que se haga desde Latinoamérica. Obviamente existen muy loables intentos de ciencia ficción, hasta en nuestro país. Y yo sé que tú eres fanático de la obra del señor Mauricio Calderón. Pero evidentemente creo que, digamos, hemos pensado poco en la ciencia ficción y creo que es como un campo todavía muy, muy jugoso para desarrollar, pensar y hacer. A pesar de que hay varias antologías, ¿no?, de literatura de ciencia ficción. Eso te iba a decir, en realidad en la literatura está en su prime, digamos, ¿no? O sea, es uno de los el cyberpunk, el new weird, todas esas derivaciones de la ciencia ficción, de lo fantástico y de lo gótico, está en un momento así de explosión total. Tal vez dentro de las narrativas cinematográficas de otros países habría que explorar, aunque claro, las limitaciones siempre, digamos, de producción económicas, o digamos que operan en contra, digamos, de las puestas en escena. Pero en la literatura sí hay como un boom, ¿no? La literatura latinoamericana está como de moda, no solo escribir, sino como analizar, pensar, ¿no? Dentro de las corrientes de crítica hay hartas antologías, estudios sobre eso, ¿no? Y dentro del cine, digamos, y las industrias culturales, audiovisuales, o sea, es un género que tiene ya una plaza así innegociable, ¿no? O sea, películas de ciencia ficción en las que cada vez se parecen más a lo que estamos viviendo, digamos. En realidad, a eso se ha hecho. Ahora, hay algo también que
Y es algo de lo que, por ejemplo, al margen de lo que me gusta, que no sé hasta qué punto ya tiene que ver con propia experiencia como consumidor. Es que sí le encuentro yo al final, pues la serie algunas mañas o algunos dejos de cierta como iconografía o ciertas elecciones de estilo propias del universo así Netflix, ¿no? A ratos hasta me parece que estaría viendo una parte de Stranger Things así. Me parece que la parte final es muy estándar y tiene como esa oscuridad vintage, ochentosa, que está muy de moda y que han puesto de moda, hasta incluso la idea del personaje, no vamos a decir, del personaje de la hija de Salvo, tiene que ver un poco con esa idea que ha empezado como a patentizar y que está volviendo casi vulgar en cierto tipo de ciencia ficción fantástica, ¿no? De los mundos paralelos, ¿no? Del reverso del mundo, ¿no? Que a mí, o sea, puede funcionar en algunos casos, pero aquí parece una suerte de concesión para tratar de cazar directamente al público de las series de este género. Pero bueno, no sé. Y ahora que lo dices así, esta idea de la adolescente extraviada que sí. tiene que revelar alguna verdad, justamente la encontramos hasta en Twin Peaks. Exacto. Quizás no era un espacio tan de ciencia ficción, pero sí. Pero sí, evidentemente ya es como una suerte de arquetipo narrativo que se va reproduciendo una y otra vez. A ver, yo de todas formas, o sea, me parece genial que hayamos comenzado hablando de esta serie y sobre todo para hacer un homenaje al cómic. Sin embargo, igual hay que ponerle muchos peros a la serie, digamos, ¿no? No es perfecta de ninguna manera. Pero que es como interesante y creo que juega también con ciertas nostalgias que tenemos, ¿no? Sí. Sí, es como inteligente en ese sentido, ¿no? O sea, era dentro de todo es un reto como hacer algo dentro universal, porque obviamente no está solo destinado al mercado hispanohablante de Netflix, sino un mercado más para una inversión de ese tipo no creo que te baste el mercado hispanohablante, ¿no? Pero que conserva cierta identidad argentina, digamos, ¿no? Y latinoamericana en alguna medida, ¿no? Con guiños incluso a la historia, a las historias locales, nacionales, ¿no? Esto que ni siquiera está obviamente en la novela gráfica original, por ejemplo, esta cosa de las Malvinas, digamos, ¿no? Que está en la memoria, digamos, del protagonista, que sí trata, digamos, sí, o sea, sin llegar a ser un lugar común, sí es por lo menos una especie de apuesta por darle cierta identidad, cierto concepto o contenido social, político, digamos. Limitado, eso sí, a ratos puede parecer más de color que otra cosa, pero por lo menos no renuncia. Yo creo que va a ser un reto la segunda temporada, porque la primera temporada, o sea, las series que no triunfan en la primera temporada no tienen segunda temporada. Entonces, el reto siempre es estar a la altura de la primera, ¿no? Y suele ser un reto muy difícil de cumplir. O sea, seguramente las grandes series grandes lo han logrado o han superado incluso, ¿no? O sea, pero series que ya no existen, digamos. Eso va a ser... y también va a tener mucho que ver con el momento que estamos viviendo cuando se estrena. Yo creo que también hay que entender el momento en que se ha estrenado, que es un momento de crisis. Argentina estaba saliendo de una crisis, Latinoamérica estaba saliendo de una crisis, nosotros ni qué hablar. Entonces, hay cierta como apertura, supongo, a querer ver y mirar poco apocalípticamente el mundo alrededor. Habrá que ver si en el momento de su estreno funciona también el entorno, ¿no?, en el que se estrena. Exacto. Igual el mensaje y es digamos el mensaje promocional de esta serie ha sido nadie se salva solo, digamos, ¿no? Y creo que ese es un mensaje que está bueno repetirse ahora en el que en las crisis parece que las enfrentamos solos. Tenemos que recordar que al fin y al cabo es en este momento en el que las redes de solidaridad y las redes en las que tenemos que conectarnos con el otro, ser sensibles frente a la realidad del otro, es súper importante. Y creo que es un momento de crisis global que lo amerita, ¿no? Ser empáticos frente a la realidad del otro. Yo creo que ya nos habíamos trazado un tiempo para esta primera entrega que ya estamos a punto de culminar. Para mí siempre es un gusto conversar contigo, Santi. Y bueno, y al final hemos hablado de una serie
en medio del fin del mundo protagonizada por señores mayores. Yo creo que a este paso, cada temporada nos agarra más mayores, pero que al fin y al cabo, para poder salvarnos, tenemos que encontrarnos, y me alegra que nos estemos encontrando otra vez. Es verdad, es justo lo que decías, Andrés. O sea, dentro de todo también la serie es un llamado a como a salir un poco del encierro, ¿no? Porque lo que pasa en el momento de la serie, digamos, el plot es que la imposibilidad de salir y de encontrarte y el miedo al mundo exterior, digamos, ¿no? Que es algo que de alguna manera es el mundo que estamos viviendo después de la pandemia, ¿no? Esa reinserción social que estamos. Y dentro de toda la serie es un llamado a perder el miedo al mundo exterior y también al encuentro con el otro, que no es necesariamente armonioso ni fluido, ¿no? Es un encuentro también violento en muchos sentidos, pero que siempre es mejor enfrentar que esquivar. Entonces yo creo que sí es una buena manera de cerrar, ¿no? La idea de encontrarnos incluso para, si vamos a igual morir en el fin del mundo, por lo menos que sea acompañados. Siendo ya cada vez mayores. Sí. Buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias, Santi. Con eso creo que terminamos este primer encuentro, y ya creo que nos volvemos a ver la próxima semana, y bien, reactivamos los 400 golpes. Desde aquí agradecemos al gran Lucho Brun, que está en los controles, y bueno, ya nos encontramos la próxima semana. Un abrazo, Santi. Igual, Andrés, bueno, gracias a Lucho por la paciencia, y bueno, nos vemos la siguiente. Ojalá que con temas más alegres, menos apocalipsis, aunque menos apocalipsis. Está difícil, pero bueno. Por lo menos nos reiremos del apocalipsis. Sí.